Ahora seguiremos con el código de factura de proveedor. Primero comenzaremos con el de cargar claves y esta vez el de proveedor. En esta primera línea, en public void cargar claves 2, lo que hace es que se declara el método con el nombre cargar claves 2. Después en cbx proveedor.remove all items, lo que hace es que borra el contenido del combo box. Después en connection con igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que realizará la conexión a la base de datos. Después en statement ctm igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que guardará un comando de MySQL. Después en rs igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que almacenará temporalmente un registro de MySQL a Java. Después try realiza las siguientes instrucciones, que es class.forMain entre paréntesis com.mysql.jdbc.driver, lo que hace es que se cargue el controlador de la base de datos. Después, si sale error en la instrucción del try catch, realiza la siguiente instrucción, que es x.printStackTrace, lo que hace es que imprime los errores generados. Después en system.exit-1, lo que hace es que termina el programa. Después en try realiza las siguientes instrucciones, que es con igual driver manager.getConnection jdbc mysql 127.0.0.1 sectores mex pause root programación. Lo que hace es que se realiza la conexión a la base de datos y se guarda en la variable con. Después en ctm igual com.createStatement, lo que hace es que se crea un usuario de MySQL válido a la conexión establecida. Después en rs igual ctm.execurity select código proveedor from proveedor, lo que hace es que free el contenido del cuadro del campo código de proveedor de la tabla clientes. Después en while rs.next, lo que hace es que se repite el comando dentro del while mientras existe un dato más en rs. Después en cbx proveedor.addItem rs.getString1, lo que hace es que se agrega un elemento al combo box cbx proveedor, el cual es el elemento de la columna 1 de la estructura rs. Si sale error en alguna de estas instrucciones del try catch, realiza las siguientes instrucciones, que es joption.showMessage null, hubo problemas accediendo a la base de datos, borrar cliente, joption error message. Lo que hace es que muestra un cuadro de diálogo de error diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Después en next.printStackTrace system.exit, y esto lo primero, hace que imprime los errores generados, y en system hace que termine el programa, terminando con el método de cargar claves. Y aquí vemos el de cargar claves pero del artículo. Ahora nos pasaremos al método del combo box. En la primera línea cbx proveedor new jcombox, lo que hace es que se crea el combo box, que es cbx proveedor. Después en cbx proveedor.add item listener new item listener, lo que hace es que se agrega un escuchador al combo box. Después en public void item status changed item event arc0, lo que hace es que se declara el método del escuchador del combo box. Después en con igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que realizará la conexión a la base de datos. Después en pctm igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que guardará un comando de MySQL. Después en rs igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que almacenará temporalmente un registro de MySQL a Java. Después se inicia una condición, que es if cbx proveedor.getItemCount exclamación igual 0, lo que hace es que se pregunta si el combo box está vacío. Después en try realiza las siguientes instrucciones, que primero es con igual driver manager.getConnection, todo esto entre paréntesis, lo que hace es que se realiza la conexión a la base de datos
y se guarda en la variable con. Después en pctm igual con.prepared statement select asterisco from proveedor where código proveedor igual interrogativa, lo que hace es que almacena un comando de MySQL en pctm, que ese comando es que selecciona todos los campos de la tabla proveedor donde código proveedor es igual a un interrogante. Después en pctm.setString 1 cbxproveedor.getSelectItem.string, lo que hace es que sustituye el interrogante por el ítem seleccionado del combo box. Después en rs igual a pctm.execurity, lo que hace es que ejecuta el comando de pctm y lo almacena en rs. Después en rs.first, lo que hace es que agarra el primer ítem de la tabla. Después en txtnombre.setText rs.getString1, lo que hace es que escribe el dato de la primera columna en el cuadro de texto nombre. Después en txtdomicilio.setText rs.getString2, lo que hace es que escribe el dato de la segunda columna en el cuadro de texto txtdomicilio. Bueno, si sale error en alguna instrucción del try catch, realiza las siguientes instrucciones, que es joption.show message diálogo entre paréntesis todo esto, lo que hace es que muestra un cuadro de diálogo de error diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Así terminando con el método de combo box, y aquí vemos el combo box de artículos. Ahora nos pasaremos con el botón de agregar de la tabla. Primero en jbutton btn agregar igual a new jbutton agregar, lo que hace es que se crea el botón agregar. Después en btn agregar.add action listener new action listener, lo que hace es que se agrega un escuchador al botón. Después en public void action performer action event arc0, lo que hace es que se declara el método del escuchador del botón. Después en default table model modelo default table model table.getModel, lo que hace es que se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto model. Después en string reg igual a cbxartículo.string txtartículo.getText txprecio.getText y txtcantidad.getText, lo que hace es que se crea la variable reg de tipo arreglo de cadenas con un combo box y 3 cuadros de texto, que este sería el combo box y aquí estarían los 3 cuadros de texto. Después en modelo.addRow entre paréntesis reg, lo que hace es que agrega un renglón a la tabla con el contenido de la variable reg. Bueno, así terminando con el método de agregar y pasándonos al del escuchador de la tabla. Bueno, primero en default table model modelo default table model table.getModel es que se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. Después en modelo.addTable model listener new table model listener, lo que hace es que se agrega un escuchador a la tabla. Después en public void table Schengen table modern event, lo que hace es que se declara el método del escuchador de la tabla. Y después en in y, lo que hace es que se declara la variable i a número entero. Después en double pre can im ct iva y t, lo que hace es que se declaran las variables a números decimales. Después en modelo.remove table model listener this, lo que hace es que se remueve el escuchador del modelo de la tabla. Después en for ic igual a 0 y menor table.getRow con y más, lo que hace es que se inicia el bucle con el valor del contador i a 0 y se seguirá ejecutando mientras i sea menor a la cuenta de renglones y al final se incrementa. Después en pre igual double.parse double table.getValue i 2.string, lo que hace es que se obtiene el contenido del renglón i columna 2 de la tabla y se guarda y se convierte en decimal y guardándolo en la variable pre.
Después en Cant igual double.parse double table.getValue y 3.toString es que se obtiene el contenido del renglón y columna 3 de la tabla y se convierte en decimal y se guarda en la variable Cant. Después en imp igual a pre asterisco Cant, lo que hace es que se multiplica el contenido de pre y Cant y se guarda en la variable imp. Después en ct igual a ct más imp es que se suma el contenido de la variable ct y imp y se guarda en la variable ct. Después en iva igual a ct asterisco 0.16 lo que hace es que se multiplica el contenido de ct por 0.16 y se guarda en el iva. Después en t igual a ct más iva lo que hace es que se suma el contenido de ct y iva y se guarda en la variable t. Después en table.setValue imp y 4 lo que hace es que se agregan el valor de imp en el renglón y columna 4. Después nos pasamos a esto que cierra el bucle. Pasamos a la siguiente tabla que se llama table-1 que en la primera es table-1.setValue ct igual a ct01. Lo que hace es que se agrega el valor ct al renglón 0 columna 1 de la tabla -1. Después en table-1.setValue iva 11 lo que hace es que se agrega el valor de iva en el renglón 1 columna 1 de la tabla -1. Después en table-1.setValue add t21 lo que hace es que se agrega el valor de t en el renglón 2 columna 1 en la tabla -1. Después en modelo.addTable model listener this lo que hace es que se agrega el escuchador de la tabla, así terminando con el escuchador de la tabla. Ahora nos pasaremos al método de eliminar de la tabla, que es este. Primero en jbutton btn eliminar _new jbutton eliminar lo que hace es que se crea el botón eliminar. Después en btm eliminar.add actioner listener new action listener es que se agrega un escuchador al botón. Y después en public void action performer action event arc0 lo que hace es que se declara el método del escuchador del botón. Después en default table modelo igual default table model table.getModel lo que hace es que se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto model. Después en la condición if table.getSelected row mayor 0 lo que hace es que se pregunta si el renglón seleccionado es mayor a 0. Después en modelo.removeRow table.getSelectedRow lo que hace es que elimina el renglón de la tabla que fue seleccionado. Ahora sí, terminando con el método de eliminar de la tabla. Ahora nos pasaremos con el método de botón procesar. Bueno, primero en jbutton btn procesar igual new jbutton procesar es que se crea el botón procesar. Después en btn.add action listener new action listener lo que hace es que se agrega un escuchador al botón. Después en public void action performer action event arc0 es que se declara el método del escuchador. Después en con igual null lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que realiza la conexión a la base de datos. Después en pctm igual null lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que guardará un comando de MySQL. Después try realiza las siguientes instrucciones, que es class.forMain con MySQL jdbc driver. Lo que hace es que se carga el controlador de la base de datos. Después, si sale un error en try en sus instrucciones, lo que hace catch otras instrucciones, que es x.print stack trace. Lo que hace es que imprime los errores generados.
Después en system.exit -1 lo que hace es que termina el programa. Después se inicializa un bucle que es for int igual 0 y menor table.getRowCount y más. Lo que hace es que se inicializa un bucle con el valor del contador i a 0 y se seguirá ejecutando mientras i sea menor a la cuenta de renglones y al final i se incrementa. Después realiza las siguientes instrucciones, que en primera es con igual a drivermanager.getConnection, todo esto entre paréntesis. Lo que hace es que se realiza la conexión a la base de datos y se guarda en la variable con. Después en pctm igual a con.prepareStatement insert into factoria proc all bta fetch bta nc bta nav ta can bta pre bta values interrogativas. Lo que hace es que se almacena el comando de MySQL en pctm. Lo que hace es que inserta en todos los campos de la tabla factoria proveedor el valor de las interrogativas. Después en pctm.setString 1 txtfolio.getText lo que hace es que se sustituye el comando de almacenado en pctm con la primera interrogante con el contenido de txtfolio. Después en pctm.setString 2 txtfetch.getText lo que hace es que se sustituye el comando de MySQL en pctm con la segunda interrogante con el contenido de txtfecha. Después en pctm.setString 3 cbxproveedor.getSelectedItem.toString lo que hace es que se sustituye en el comando almacenado en pctm la tercera interrogante con el ítem seleccionado del combo box proveedor. Después en pctm.setString 4 cbxarticulo.getSelectedItem.toString es que se sustituye el comando almacenado en pctm con la cuarta interrogante con el ítem seleccionado del combo box artículos. Después en pctm.cbstring 5 table.getValue y 3.toString es que se sustituye el comando almacenado en pctm con la quinta interrogante con el dato almacenado en el renglón y columna 3 de la tabla. Después en pctm.setDouble 6 double.parseDouble table.getValue y 2.toString es que se sustituye el comando en pctm con la sexta interrogante con el contenido del renglón y columna 2 de la tabla y se convierte al decimal. Después en pctm.executeUpdate lo que hace es que se ejecuta el comando de MySQL almacenado en pctm. Después en joption.showMessage dialog null y todo esto lo que hace es que muestra un cuadro de diálogo para confirmar la operación realizada que ha sido agregada correctamente. Después en txtfolio.setText igual a null lo que hace es que se borra el contenido del cuadro de txtfolio. Después en txtfecha.setText null lo que hace es que se borra el contenido del cuadro de texto de txtfecha. Después en default table modelo default table model table.getModel lo que hace es que se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. Después en for int j igual a 0 j menor a table.getRowCount j es que se inicializa un bucle con el valor del contador j a 0 y se seguirá ejecutando mientras j sea menor a la cuenta de renglones y al final j se incrementa. Después en modelo.removeRow j lo que hace es que se elimina el renglón almacenado en la variable j. Y después en modelo.removeRow 0 lo que hace es que elimina el renglón que es el número 0. Después, si sale error en alguna instrucción del try catch, realiza las siguientes instrucciones, donde x.print stack trace imprime los errores generados,
y en joption.show message dialog hubo problemas accediendo a la base factura joption error message, lo que hace es que muestra un cuadro de diálogo de error diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Así terminando con el método del botón procesar y terminando con el código de factura proveedor. Ahora nos pasaremos con devoluciones, que es el último código de nuestro menú o nuestra base de datos. Bueno, comenzaremos con el de cargar claves, el método de cargar claves. Primero en public void cargar clave 3, lo que hace es que se declara el método con el nombre cargar claves 3. Después en cbxfolio.remove all items, lo que hace es que borra el contenido del combo box. Después en connection con igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que realizará la conexión a la base de datos. Después en statement ctm igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que guardará un comando de MySQL. Después en result set rs igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que almacenará temporalmente un registro de MySQL a Java. Después realiza la siguiente instrucción, que es class.forMain con.mysql.jdbc.driver, lo que hace es que se cargue el controlador de la base de datos. Después si sale error en alguna instrucción del try catch, realizar la siguiente instrucción, que es x.print_stacktrace_system.exit-1. Lo que hace en primero es que imprime los errores generados y después en system hace es que termina el programa. Después realiza las siguientes instrucciones. En con igual a driver manager.getConnection, todo esto entre paréntesis, lo que hace es que realiza la conexión a la base de datos y se guarda en la variable con. Después en ctm igual com.createStatement, lo que hace es que se crea un enunciado de MySQL válido a la conexión establecida. Después en rs igual ctm.executeQuery select fall btf from fact to prof, lo que hace es que filtra el contenido del campo fallBTA de la tabla factura prof. Después while rs.next, lo que hace es que se repite el comando dentro del while mientras exista un dato más almacenado en rs. Después en cbxfolio.addItem rs.getString1 se agrega un elemento al combo box cbxfolio, el cual es el elemento de la columna 1 de la estructura rs. Si sale error en alguna instrucción del try catch, realiza las siguientes instrucciones, donde joption.showMessage dialog, todo esto entre paréntesis, es que muestra un cuadro de diálogo de error diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Después en next.print_stacktrace es que haces que imprime los errores generados. Y después en system.exit-1 es que termina el programa. Y así terminamos con el método de cargar claves. Y aquí vemos el método de cargar claves del proveedor y aquí vemos el de cargar claves de artículos. Ahora nos pasaremos con el método del combo box. En cbxProveedor igual new combo box, lo que hace es que se agrega el combo box. Después en cbxProveedor.addItemListener new item listener es que se agrega un escuchador al combo box. Después en public void item static changed item event arg0 es que se declara el método del escuchador del combo box. Después en con igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que realizará la conexión a la base de datos. Después en pstm igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que guardará un comando de MySQL. Después en rs igual null, lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que almacenará temporalmente un registro de MySQL a Java. Después en una condición es if cbxProveedor.getItemCount
exclamación igual 0, lo que hace es que se pregunta si el combo box está vacío. Después en try realiza las siguientes instrucciones, que es con igual a driver manager.getConnection, todo esto entre paréntesis. Lo que hace es que se realiza la conexión a la base de datos y se guarda en la variable con. Después en pctm igual con.prepare.statement select asterisco from proveedor where código proveedor, lo que hace es que almacena un comando de MySQL en pctm, que ese comando es que selecciona todos los campos de la tabla proveedor donde código proveedor es igual a un interrogante. Después en pctm setstring 1 cbxproveedor.get selected item.toString, lo que hace es que sustituye el interrogante por el ítem seleccionado del combo box. Después nrs igual a pctm.executQuery, lo que hace es que ejecuta el comando de pctm y lo almacena en rs. Después nrs.first, lo que hace es que agarra el primer registro de la tabla. Después en txtnombre.setXRS.getString es que escribe el dato de la primera columna en el cuadro de texto txtnombre. txtdomicilio.setXRS.getString2 lo que hace es que escribe el dato de la segunda columna en el cuadro de texto txtdomicilio. Y si en try sale un error, catch realiza la siguiente instrucción, que es joption.showMessage, todo esto entre paréntesis, es que muestra un cuadro de diálogo de error diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Así terminando con el método del combo box y viendo aquí que está el del combo box del folio y el combo box de artículo. Ahora nos pasaremos con el método de agregar de la tabla. Primero jbutton btn agregar igual new jbutton agregar, lo que hace es que se crea el botón agregar. Después en btn agregar.action listener new action listener es que se agrega un escuchador al botón. Después en public void action performed action event arg0, lo que hace es que se declara el método del escuchador del botón. Después en default table model modelo default table modelo table.getModel es que se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto model. Después en string reg cbx artículo.toString txt.getText txt.getText txt.getText, lo que hace es que se crea la variable reg de tipo arreglo de cadenas con un combo box y 3 cuadros de texto. Después en modelo.addRowReg es que agrega un renglón de la tabla con el contenido de la variable reg. Ahora nos pasaremos al escuchador de la tabla, donde primero es default table modelo default table model table.getModel, lo que hace es que se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. Después en modelo.addTableListener new table listener, lo que hace es que se agrega un escuchador a la tabla. Después en public void table changet table model event es que se declara el método del escuchador de la tabla. Después en int y lo que hace es que se declara la variable al número entero. Después en double pre cant imp ct iva y t, lo que hace es que se declaran las variables a decimales. Después en modelo.remove table model listener this, lo que hace es que se remueve el escuchador del modelo de la tabla. Después en for i igual 0 y menor table.get table getRowCount y más, lo que hace es que se inicializa el bucle con el valor del contador i a 0, donde se seguirá ejecutando mientras i sea menor a la cuenta de renglones que hay en la tabla, y al final i se incrementará. Después pasamos a
double.parse double table.getValue y 2.toString, lo que hace es que se obtiene el contenido del renglón y la columna 2 y se convierte en decimal y se almacena en la variable pre. Cant igual a double.parse double table.getValue add y 3.toString es que se obtiene el contenido del renglón y la columna 3 de la tabla y se convierte en decimal y se guarda en la variable cant. Después en imp se multiplica el contenido de pre por cant y se guarda en la variable imp. Después en ct igual ct más imp es que se suma el valor de ct más imp y se guarda en la variable ct. Después en ive igual a ct por 0.16 es que se multiplica el contenido de la variable ct por 0.16 y se guarda en la variable iva. Después en t igual a ct más iva, lo que hace es que se suma el valor de ct más iva y se guarda en la variable t. Después en table.getValue add imp y 4, lo que hace es que se agrega el valor de imp en el renglón y en la columna 4 de la tabla. Después en table-1.setValue ct01 es que se agrega el valor de ct en el renglón 0, columna 1 en la tabla -1. Después en table-1.setValue iva 11 es que se agrega el valor de iva en el renglón i1 en la variable en la columna 0 de la tabla table-1. Después en table.setValue add t21 lo que hace es que se agrega el valor de t en el renglón 2 de la columna 1 de la tabla table-1. Después el modelo.add table listener this lo que hace es que se agrega el escuchador de la tabla, así terminando con el escuchador de la tabla. Después nos pasamos al método de botón eliminar de la tabla, que comienza con jbutton btn eliminar igual a new jbutton eliminar, es que se crea el botón eliminar. Después en btn eliminar.add action listener igual a new action listener, lo que hace es que se agrega un escuchador al botón. Y después en public void action performance action event arg0 es que se declara el método del escuchador del botón. Después en default table modelo igual a default table model table.getModel, lo que hace es que se obtiene el modelo de la tabla table y se almacena en el objeto modelo. Después en una condición que es if table.getSelected row mayor a 0 es que se pregunta si el renglón seleccionado es mayor a 0. Después el modelo.removeRow table.getSelectedRow lo que hace es que elimina el renglón seleccionado de la tabla. Así terminando con el método de botón eliminar y listo. Ahora seguiremos con el método de botón procesar. Primero en jbutton procesar lo que hace es que se crea el botón btn procesar. Después en btn.addActionListener new action listener lo que hace es que se agrega un escuchador al botón. Después en public void action performed action event arg0 lo que hace es que se declara el método del escuchador del botón. Después en con igual null lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que realizará la conexión a la base de datos. Después en pctm igual a null lo que hace es que se le asigna el valor null a la variable que guardará un comando de MySQL. Después try realiza las siguientes instrucciones, que es class.forMain entre paréntesis con mysql.jdbc.driver es que se carga el controlador de la base de datos. Después, si sale error en esta instrucción del try, catch realiza las siguientes instrucciones, que es
x.print stack trace, que imprime los errores generados, y después en system.exit es que termina el programa. Después se hace un bucle donde es for int y igual a 0 y menor table.getValue row, table.getRow count y más, lo que hace es que se inicializa el bucle con el valor del contador y a 0 y se seguirá ejecutando mientras i sea menor a la cuenta de renglones de la tabla, y al final i se incrementa. Después traer realiza las siguientes instrucciones, que es con igual a driver manager.getConnection, todo esto en paréntesis. Lo que hace es que realiza la conexión a la base de datos y se guarda en la variable con. Después en pctm igual a com.preparestatement insert into devoluciones por bta y todos esos campos más values interrogativos, lo que hace es que se guarda un comando en MySQL en pctm, y ese comando hace es que inserta en todos los campos de la tabla de devoluciones los valores interrogativos. Después en pctm.setString 1cbxfolio.getSelected.toString, lo que hace es que se sustituye en el comando almacenado en pctm el primer interrogante con el contenido del ítem seleccionado de cbxfolio. Después en pctm.setString2 txtfecha.getText, lo que hace es que se sustituye el comando de MySQL de pctm con el contenido de txtfecha en la segunda interrogante. Después en pctm.setString3 cbxproveedor.getSelectedItem.toString, lo que hace es que sustituye en el comando almacenado en pctm la tercera interrogante del ítem seleccionado del combo box. Después en pctm.setString4 cbxarticulo.getSelectedItem.toString, lo que hace es que sustituye el comando almacenado en pctm de la cuarta interrogante con el contenido que está en el ítem seleccionado del cbxarticulo. Después en pctm.setString5 table.getValue add y 1.toString, lo que hace es que sustituir en el comando almacenado en pctm con el contenido del renglón y columna 1 de la tabla. Después en pctm.setString6 table.getValue add y 3.toString, lo que hace es que se sustituye en el comando almacenado en pctm con la sexta interrogante en el contenido en el renglón y columna 3 de la tabla. Después en pctm.setValue 7 double.parse double table.getValue add y 2.toString, lo que hace es que sustituye el comando de MySQL almacenado en pctm con la séptima interrogante que lo convierte en decimal, que es en el contenido del renglón y columna 2 de la tabla. Después en pctm.executeUpdate, lo que hace es que se ejecuta el comando de MySQL almacenado en pctm. Después en joption.show message dialog, todo esto entre paréntesis, lo que hace es que muestra un mensaje de diálogo diciendo que la venta del contenido de txtfecha ha sido agregado correctamente. Después en txtfecha.setText null, lo que hace es que se borra el contenido del cuadro de texto txtfecha. Después en default table model modelo default table model table.getModel, lo que hace es que se obtiene el modelo de la tabla y se almacena en el objeto modelo. Después en este bucle en for int j igual a 0 j menor table.getRowCount
J++ lo que hace es que se inicializa un bucle con el valor del contador J a 0 y se seguirá ejecutando mientras J sea menor a la cuenta de renglones y al final J se incrementa. Y después el modelo .removeRowJ lo que hace es que se remueva el renglón que está almacenado en la variable J. Después el modelo .removeRow0 lo que hace es que elimina el renglón 0. Después, si en las instrucciones del trig sale un error, catch realiza la siguiente instrucción, que es x.print_stacktrace. Lo que hace es que imprime los errores generados y después en jOptionPaint.showMessageDialog, entre paréntesis todo esto, lo que hace es que muestra un mensaje de diálogo de error diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Después en txtfetch.setText null lo que hace es que se borra el contenido del cuadro de texto txtfetch, así terminando al fin ya con todos los documentos y los códigos de cada uno. Y si tienen una dificultad o no se acuerdan de una cosa o no entendieron algo, al ejecutar en el menú nuestra base de datos, vemos que tenemos en ayuda los manuales del sistema y aquí tendremos el manual técnico por si lo quieren ver. Deje que se cargue, aquí está. El manual técnico, si lo quieren ver, aquí está. Esto ha sido todo. Adiós.